Hola, ¿cómo están? Bueno, hago este video para terminar de cerrar un poco el tema de la comunicación, porque, bueno, vieron que fue el tema de la clase pasada en Zoom y a veces tenemos problemas de internet o algunos no pueden conectarse o cualquier otra cuestión, así que con este video la idea es volver a explicar un poco eso. Simplemente eso, y que lo tengan como ayuda a la hora de resolver el cuestionario, aquellos que no pudieron hacerlo, eh, ese texto con esas preguntas que les había dejado en el tablón. Bien, la comunicación. Entonces, estamos trabajando con este tema. ¿Qué es la comunicación? Parece simple, pero a veces para definirlo es un poco complicado porque es tan fácil que se nos complica decir qué es la comunicación. Entonces, vamos a marcar algunas características fundamentales. Eh, la comunicación es algo esencial e innato de los seres humanos. También vemos que los animales se comunican, pero encarguémonos por ahora solamente de los seres humanos. Eh, Esencial es porque el ser humano necesita comunicarse. Y cuando decimos que es innato, que lo tiene ahí en el texto, la palabra innato significa de nacimiento, ¿sí? Entonces ya nacemos con este aparato, digamos como un órgano más que nos permite comunicarnos, ¿sí? Bien. También tenemos la característica fundamental de que la comunicación es un proceso dinámico, ¿sí? Es decir, tiene que tener movimientos, un ida y vuelta. Yo digo algo, el otro me responde de alguna forma, o genero una acción con lo que yo digo. Entonces la comunicación es dinámica, ¿sí? No se puede pensar en una comunicación estática. Es decir, si yo grito al viento y no hay nadie, bueno, no me estoy comunicando porque nadie va a responder ese mensaje, ni lo va a recibir, ni lo va a poder interpretar, ¿sí? Entonces, la comunicación eh, tiene también esa característica del dinamismo. Bien, y muy importante, que es algo que ustedes seguramente ya vieron, muchos me dijeron que sí, lo vieron años anteriores, que es el esquema de la comunicación, donde tenemos en un gráfico muy fácil de leer eh, los elementos que intervienen en la comunicación. Entonces tenemos el emisor, ¿sí? El que envía el mensaje es precisamente lo que el emisor emite, el receptor, la persona a cual va dirigida el mensaje, o las personas, ¿no? Tenemos el código, que es ese conjunto de signos que se utiliza para comunicarnos. En este caso, por ejemplo, nosotros estamos utilizando nuestro idioma, ¿no? El español. Entonces, como ustedes conocen español, pueden decodificar lo que yo digo e interpretarlo. El referente, el tema del que se habla. En este caso, que yo les estoy grabando este video, nuestro referente es la comunicación. Ese es el tema del que estamos hablando. Y también tenemos el contexto, que bueno, el contexto está dado por las distintas situaciones en las que nos encontramos comunicándonos. En este caso estaríamos en una situación educativa, a distancia, pero bueno, vendría a formar parte de lo que ocurre en la escuela. Bien, eso es el esquema de la comunicación y sus elementos, ¿no? Hasta ahí. Variedades lingüísticas. ¿Qué son las variedades lingüísticas? Las variedades lingüísticas son las distintas formas o las distintas particularidades que tiene el idioma cuando se lo utiliza en distintos lugares o en distintas circunstancias. Entonces, eh, esto no se trata de que alguien hable bien o que hable mal, sino que simplemente tiene distinta forma de hablar, ¿sí? Es una variedad lingüística. Ustedes saben que el español es un idioma que se habla en muchos países, que lo hablan muchas personas, y sin embargo no todos hablamos igual. No hablamos igual que los colombianos, no hablamos igual que los mexicanos, no hablamos igual que los españoles. Hasta incluso dentro de nuestro país o dentro de nuestra ciudad podemos tener variaciones también entre distintos grupos de personas. Y vamos a ver cuáles son las principales variedades lingüísticas que podemos encontrar. Entonces estuvimos viendo quizás la más simple, la más fácil de ubicar, es el dialecto. Es la variedad lingüística que depende de la región geográfica que habita el hablante, la que hablábamos recién en el primer ejemplo. Los españoles de España hablan el español con su tono, con sus palabras, con otras formas de organizar el lenguaje, y eso se nota, es una diferencia con respecto, por ejemplo, a nosotros o con otros hablantes de español. Entonces, el dialecto es eso, ¿sí? O un colombiano, o hasta incluso dentro del país podemos encontrar que, no sé, tenemos regiones donde se habla de una forma distinta. Esas variedades que tienen que ver con el lugar geográfico que habita se llama dialecto.
Luego estuvimos viendo el sociolecto, ¿sí? Que estos son variaciones que tienen que ver con el entorno social, con el acceso a la cultura, con el lugar donde vivo, pero no ya geográficamente, sino culturalmente. Lo que quiero decir, o hasta incluso con el acceso que tengo a la educación, ¿sí? No utiliza el idioma de la misma forma una persona que pudo ir a la escuela hasta segundo grado por determinadas circunstancias que una persona que pudo terminar la escuela o hasta incluso pudo continuar estudiando o decidió continuar estudiando. Entonces, eh, sociolecto tiene que ver con esto. Dependiendo mi lugar en la sociedad, quizás podríamos pensarlo en términos de clases sociales también, pero no siempre. eh, el uso que yo hago de la lengua, ¿sí? Entonces, en determinados sectores culturales se utiliza el lenguaje de una forma o se utilizan determinadas palabras que en otros no. Entonces, esta variación que podemos notar eh, también, eh, también es una variedad lingüística, ¿sí? El sociolecto. Y luego tenemos el cronolecto, que cronolecto, como ustedes ya se habrán dado cuenta, crono significa tiempo, tiene que ver con la edad del hablante. No habla igual un adolescente que una persona mayor, ¿sí? Entonces, esa variedad que se da dependiendo de la edad que yo tengo se llama cronolecto. Eh, los registros son otra variedad que tiene que ver con el contexto comunicativo. Y vamos a tener básicamente dos registros, el registro formal y el registro informal. ¿Cuándo voy a utilizar cada uno? Bueno, ustedes seguramente ya se dan cuenta. El registro formal se utiliza en situaciones formales, es decir, donde hay alguna relación de jerarquía, ¿sí? Por ejemplo, me tengo que comunicar con un docente o con un preceptor o con el director, o le quiero mandar una carta al intendente. Eh, y el registro informal es cuando estoy en una situación de confianza, ¿sí? Familiar, de amistad, personas conocidas, donde no necesito cuidar el lenguaje, no necesito utilizar un lenguaje formal, un registro formal para comunicarme, ¿sí? No es necesario, ¿no? Entonces, dependiendo de la situación comunicativa, voy a organizar mi forma de comunicarme dependiendo de esa necesidad, ¿sí? Si necesito un registro formal o un registro informal dependiendo de el, eh, dependiendo del contexto o de la situación. Bien, eso en cuanto a las variedades. Y lo último que trabajamos en ese cuestionario, que tenían actividades prácticas para hacer, eh, es el tema de las funciones del lenguaje. Bueno, las funciones del lenguaje, como ustedes habrán podido leer, son 6, ¿sí? Y podemos ver que en cada elemento de la comunicación eh, tenemos una función que predomina. Entonces, en el emisor vamos a tener la función emotiva, porque la función emotiva es la que expresa los sentimientos. Piensen siempre las emociones, lo que piensa, lo que siente el emisor, ¿sí? Tengo frío, tengo calor, tengo hambre, me gusta escuchar a Beethoven, no sé, lo que sea que quiera decir el emisor, eh, cuando está hablando de lo que siente y lo que piensa, está utilizando la función emotiva del lenguaje. Luego tenemos la función poética. En algunos textos puede aparecer como poética, como estética, como literaria, y significa siempre lo mismo en este caso, ¿sí? Entonces, la función poética creo que nosotros la tenemos en ese texto como poética. Sí, como poética. Entonces, la función poética del lenguaje tiene que ver con trabajar el lenguaje artísticamente. Es la función de la literatura. Cuando yo leo un cuento, o escribo un cuento, o un poema, como ustedes que estuvieron escribiendo unos poemas muy hermosos, ya que estamos, los felicito a todos. Entonces, se seleccionan las palabras en función de el embellecimiento de la lengua o del goce estético, es decir, de entretenerme leyendo un cuento, una novela, un poema, como ya les dije recién. Luego tenemos, estoy pensando en el esquema, luego tenemos el receptor del mensaje y la función que está situada en el receptor, o la que podemos relacionar con el receptor, es la función apelativa.
¿Qué es la función apelativa? Es cuando yo directamente me dirijo al otro para que el otro haga algo o tome alguna actitud, ¿sí? ¿Qué quiero decir con esto? Apelativo viene de apelar, ¿no? Yo te llamo, te pido algo. Entonces, todo lo que es publicidad, ¿no? Compre aquí, compre allá o tome Coca-Cola, va a ser función apelativa. O hasta incluso algo no tan publicitario, ¿no? Podés cerrar por favor la puerta, estoy utilizando la función apelativa porque necesito algo de vos, ¿sí? Entonces ahí es donde vamos a tener el predominio de la función apelativa, cuando se le habla directamente al otro para que haga algo. Después tenemos la función referencial o informativa, que es la función que vamos a ubicar en el esquema junto al referente. ¿Por qué? Porque es la función que utilizamos cuando hablamos de otra cosa, cuando damos datos objetivos de algo. Por eso cuando hablábamos del esquema de la comunicación hace un rato, estábamos diciendo que en el referente tenemos el tema del que se habla, ¿sí? Entonces, la función referencial o la función informativa se relaciona con esto, con hablar de algo, con exponer algo, ¿sí? Es la función que utilizamos mucho en la escuela cuando, por ejemplo, tenemos que explicar un tema. Yo solamente tengo que explicar, por ejemplo, la célula, el ejemplo clásico. Tengo que explicar la célula, entonces voy a hablar de la célula. Ahora, yo no voy a decir si la célula me gusta o no me gusta, yo voy a hablar de la célula. Entonces, estamos presentando información de forma objetiva. Entonces, esta va a ser, ahí vamos a tener el predominio de la función referencial o la función informativa. Cualquiera de los dos nombres que usen está bien, son sinónimos en este caso. Después tenemos la función fática. La función fática la utilizamos para establecer el contacto con el otro o para comprobar que el canal comunicativo siga funcionando. Y ahora vamos a ver qué es el canal. Pero vamos a un ejemplo de la función fática. Me encuentro con alguien. Hola, ¿cómo andás? ¿Qué tal? ¿Todo bien? Ahí inicio lo que luego va a ser una conversación, ¿sí? No es que empiezo, me encuentro con alguien y directamente le cuento lo que le quiero contar, ¿no? Hay un saludo como para comprobar que el otro me está escuchando. O hasta incluso, por ejemplo, cuando estoy hablando por teléfono, ¿me escuchás? ¿Me escuchás bien? Ahí estoy tratando de comprobar que el canal comunicativo esté limpio, que yo pueda comunicarme tranquilamente, ¿sí? Entonces, si el otro no me escucha, bueno, corto o llamo de nuevo o le digo después te llamo, pero en ese momento no me puede comunicar. Entonces, cada vez que utilizo el lenguaje para saber si mi comunicación está funcionando, estoy utilizando la función fática. Bien, pasemos entonces ahora a la función metalingüística, que es una función que a nosotros nos importa mucho, tanto como, bueno, todas nos importan, pero ¿por qué la metalingüística nos importa? Porque es la función que reflexiona sobre el lenguaje, ¿sí? Por eso se llama función metalingüística. Meta significa sobre y lingüística es precisamente la lengua, ¿no? Entonces, cuando estudiamos estas cuestiones, por ejemplo, las palabras, el significado de las palabras, cómo organizar nuestro lenguaje, cómo utilizarlo correctamente, todas esas reflexiones que tienen que ver con el uso de la lengua, forman parte de la función metalingüística, ¿sí? Entonces, si yo pregunto, ¿avión lleva tilde? Bueno, esa pregunta es sumamente metalingüística. Estoy reflexionando sobre el código. De terminar, les quería comentar algunas cuestiones para tener en cuenta con el trabajo práctico del Notiminuto. ¿Qué tienen que tener en cuenta para hacer el trabajo, para trabajar, para contextualizarlo? Esa puesta en escena que tienen que realizar. Bueno, tengan en cuenta el registro, ¿sí? ¿Qué registro utilizan en un noticiero o en un documental, ¿no? O en medios informativos? Tengan en cuenta observar eso y tratar de reproducir esa forma de comunicarse. Así que ahí tengan en cuenta el registro, cuál es el sociolecto que se utiliza o que se busca en el discurso informativo. Bueno, que utilicen la función referencial, ¿sí? Que eso es lo que un poco vamos a estar también prestando atención cuando veamos el video. Y tengan en cuenta también, que eso ya lo vieron en la consigna, pero la brevedad y la claridad, ¿sí? Siempre cuando se quiere informar sobre algo que es puntual, tiene que ser breve y tiene que ser claro, ¿sí? En pocas palabras tienen que encontrar la forma de poder decir un montón de cosas, pero en pocas palabras. Así que bueno, los dejo con esa tarea un poco difícil. No pierdan de vista el objetivo comunicativo que están tratando de reproducir, ¿sí? Que eso está explicado en la consigna.
pero bueno, para relacionar un poco, que puedan ver la conexión entre esa actividad y este tema de la comunicación, ¿sí? Si bien no estamos profundizando en las estructuras de la noticia o en el formato de la noticia, sí pueden ver cuáles son las funciones del lenguaje y las variedades lingüísticas que intervienen en eh, estas formas de comunicación. Así que bueno, presten atención en eso y cualquier cosa me consultan. Nada más por ahora, espero que el video haya sido claro y que les haya servido. Cualquier cosa me preguntan. Así que bueno, saludos, cuídense.